No, el concepto de urbanización en el 2008, cuando escribo el libro, es una provocación que intenta ver un poco cuánta onda expansiva se genera en el agua cuando tiras la piedra, ¿no? Al ver la cantidad de onda expansiva es cuando aparece la idea de plantear que hay muchos itinerarios de urbanización, no hay solo uno. Es indiferente estar en Wellington, en Sutton o en Cashoughton Beaches, porque encuentras el mismo tipo de franquicia. Vaya, no descubro nada. Si hiciéramos una excursión desde Viena hasta Barcelona, pasando por Lisboa, en las calles comerciales donde el precio de alquiler son unos 6.000 euros el metro cuadrado, no tengo tiempo que perder en la conversión, después lo hacemos si queréis, son las mismas, porque son los únicos agentes económicos que pueden pagar ese precio. Esto es un secuestro del paisaje urbano, se ve, ¿no? Esto es un encoger cada vez más el tipo de paisaje urbano que se te muestra en la ciudad. Esto es la urbanización, en un sentido. Hay un discurso que compartimos un poco y es que puedes acabar siendo muy banal si abrazas la globalización. Se puede caer, por error, en pensar que alejándote de la globalización y refugiándote en lo local, incluso refugiándote nostálgicamente en lo local, en tu tradición, en tu pasado, en las fiestas locales, en el vestido folclórico de tu ciudad, es una manera para bypassar los riesgos de lo urbanal. Y no es así. Siendo demasiado local o insistiendo en esta mirada local nostálgica, también se es banal. Por tanto, ¿cómo escapar de estas tendencias? No es verdad que la globalización está borrando los lugares. Los lugares están ahí y sus diferencias también. Pero la urbanización nos permite utilizarlos sin pensar demasiado en sus diferencias. Eso sigue vigente. Pero hay un segundo matiz muy importante, y es que vemos que en muchos contextos urbanos la propia globalización, la propia urbanización, refuerza lo local, pero de una manera nueva, no nostálgica. Y esa es una línea de investigación que estamos explorando. Pensábamos que las ciudades del siglo XXI serían globalizadas y en cambio son más locales que nunca antes. Permitidme que explique esta hipótesis con un ejemplo real. En Barcelona hay muchos bares que hasta ahora eran regentados por inmigrantes de los años 60 de España, de regiones más pobres de España. Resulta que estas familias están dejando estos bares y es la nueva inmigración china quien está comprando estos traspasos. Y por tanto entras en un bar, se llama Bar Pepita, y encuentras una familia china. Y ahora viene la parte interesante. Esta familia china, por tanto, migración transnacional, globalización, antes Ana se refería a esto, fija ese lugar tal cual está. Es decir, ese bar no será ni un McDonald's ni un Calcedonia. No entra en el circuito de las franquicias, sigue siendo un bar barrial. Pero lo interesante es que la familia china no empieza a ofrecer ni chop sueys ni un menú típicamente de su lugar de origen. No, mantiene las mismas tapas e incluso con el mismo formato, hasta el punto que tienes que decir, por favor, no me caliente la tortilla, ya me la tomo fría, porque va a ser peor si la recalienta. En ese sentido, la paradoja es realmente interesantísima. La globalización acaba reforzando el lugar, pero de una manera que nunca esperábamos. Y aquí es donde vuelve a aparecer la nostalgia. La ciudad que viene no será una ciudad global, será una ciudad más local que nunca, pero encajada en estos cánones de la urbanización. Por tanto, es un razonamiento que intenta plantear: la urbanización no nos lleva solo a distritos de negocios, no nos lleva solo a los paisajes de láminas de vidrio, de fachadas de vidrio y láminas de agua de los centros corporativos. Eso es una vertiente de la globalización, pero la globalización y la urbanización también significan postales muy locales.
pensar al espacio público como una infraestructura. Me interesó mucho esta cuestión, es decir, no hablamos del espacio público como infraestructura muchas veces, y lo es, porque si vais al diccionario y miráis el significado de infraestructura, es todo aquello que soporta estructuras. Pues bien, hay una infraestructura muy importante, que es todo lo que tiene que ver con las redes sociales, culturales y la identidad del lugar. Eso no se soporta en autopistas, en aeropuertos, eso se soporta en el espacio público. Por tanto, entender el espacio público como infraestructura es darle un valor de primer rango, de primera jerarquía a la hora de planificar la ciudad. El espacio público de los Mediterráneos, y esto está en todos los manuales de arquitectura y urbanismo que estudian los alumnos de arquitectura en Barcelona y en toda la región metropolitana europea, nos dicen la calle es el lugar social por excelencia. No, aquí al menos no. Aquí la calle es un lugar para aparcar el vehículo, lo cual significa amputar contenidos clave del espacio público. Ergo, aquí hay un problema de diagnosis. El paisaje siempre resulta de este triángulo virtuoso entre cultura y lugar, es decir, ahora voy a hacer dos lecturas del triángulo, ¿sí? Empiezo por cultura. La cultura de los lugares es diversa y el paisaje me lo muestra, ¿sí? He ido de izquierda a derecha. Ahora lo hago diferente. El paisaje de los lugares es diverso y esto muestra que las culturas también lo son. O sea, podía jugar con los elementos y siempre que tengo la diversidad del territorio mostrada en el paisaje que veo. El argumento del segundo libro es que también se puede ser bastante urbanal refugiándote en lo local y por tanto hay que encontrar un poco como un camino intermedio, ¿no? Lo que yo creo que es importante del libro del local es plantear una serie de paradojas que no éramos muy conscientes, ¿no? Hemos explicado cómo la globalización interactúa con los lugares de una manera muy simple. La globalización es una gran marea que borrará las diferencias. No es así. Hay caminos muy complejos, intermedios, y por tanto lo que plantea el libro es una serie de paradojas que además se plantean literalmente así. Pensábamos que pasaría esto y ha pasado lo otro. Pensábamos, por ejemplo, que teletrabajaríamos y que tendríamos muy poca movilidad porque teníamos tecnología para quedarnos quietos. Si miramos las ratios de movilidad, nos movemos mucho más que nunca. ¿Cómo es posible que teniendo la tecnología para quedarnos parados nos movamos más que nunca? Respuesta, pues porque la misma tecnología que nos proporciona los ordenadores, nos proporciona ahora laptops y teléfonos móviles, que es una tecnología que me acompaña, es una take-away technology, es una tecnología para llevar, ¿no? Por tanto, el libro intenta profundizar en una serie de paradojas que nos sorprenden a primera vista, pero cuando lo piensas bien, no deja de ser la cara más fuerte, más explícita de la urbanalización, que quizás no hemos sabido reconocer del todo, ¿no? Los transumers, los consumidores en tránsito. Leed solamente la parte final cuando dice que lo que como transumers queremos no es tanto consumir productos. El Fordismo pasó a mejor vida. Antes se nos mostraban imágenes de la utopía fordista de Henry Ford. Hay teóricos del consumo que hablan de la cadena de electrodomésticos. A la primera trilogía de electrodomésticos, la plancha, la aspiradora y la lavadora automática siguen una inmensa serie de electrodomésticos que colonizan los interiores domésticos de todo el mundo durante el siglo XX. Eso es Fordismo. Bien, lo que hoy nos interesa no es tanto acumular objetos, sino experiencias. Lo que está en juego es la ciudad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué tenemos ciudades después de tantos siglos en las que hemos hecho ciudades? Porque las ciudades tienen muchos problemas, ¿verdad? ¿Cómo es que teniendo tantos problemas seguimos viviendo en las ciudades? De acuerdo con los datos de las grandes agencias mundiales que nos dicen cuántas personas viviremos en ciudades, cada vez viviremos más. ¿Por qué seguimos viviendo en la ciudad si es un lugar que presenta tantos problemas? Yo diría que es un lugar donde aún encontramos preguntas, donde aún cambiamos de opinión. Eso es lo que más me interesa de los espacios públicos. Los espacios públicos, al margen de ser infraestructuras, como he defendido antes, al margen de ser lugares sociales, como también he dicho anteriormente, son sobre todo lugares donde yo puedo cambiar mi visión, donde puedo cambiar de opinión. El espacio público nos propone dudas, nos propone la mirada de los otros, nos propone una alternativa a cambiar nuestras visiones. Creo que eso es lo que hace de la ciudad algo que aún queremos tener.